Ok. ¿Ven ustedes el PowerPoint? ¿Ven el PowerPoint que les... Ya, ok, lo están viendo. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy, ¿no es cierto?, es... vamos a continuar con la clase de ontología de la ciencia. Yo quería saber si es que hay alguna pregunta de la clase anterior. En la clase anterior vimos un poco lo que son las concepciones que son más monistas y dualistas respecto a lo que es la realidad y lo que es la separación, que es lo que nos interesa a nosotros, entre conocimiento y realidad. Ya algunos tienen una visión de que el conocimiento está enlazado con la realidad, otros piensan que está separado, ¿no es cierto? Y ustedes ven ahí que hay posturas, y hay posturas bien respetables de ambos puntos de vista. Y quería saber si respecto a ese punto hay alguna duda, alguna consulta antes de avanzar. Los leo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hagan las preguntas, no. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a avanzar. Independiente de si ustedes, la concepción que tengan respecto al conocimiento y la realidad, ¿no es cierto? Si ustedes creen que forma parte de una sola cosa, ¿no es cierto? O están separados, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver hoy en día son ciertos conceptos generales para entender la realidad objetiva o construida, como ustedes la vean, ¿no es cierto? Esas categorías generales nos van a servir a nosotros para entender la ciencia en el concepto general de la palabra. Y cuando digo general me refiero a lo siguiente. Vimos en la sesión anterior que lo que es el conocimiento científico está relacionado con la realidad, ya sea forma parte de estas, separada de estas, pero cuando uno construye conocimiento es para explicar el mundo, independiente de la concepción de mundo que tengan, y ese conocimiento se genera a través de la investigación científica, y vamos a ver qué se entiende por investigación científica. Pero ahora nosotros nos vamos a referir al concepto no de cualquier tipo de realidad, vamos a referirnos a la realidad material, que es la que se entiende que estudia la ciencia, independiente si ustedes creen que existe una realidad inmaterial, que eso ya formaría parte de aspectos que van más allá de la ciencia. Por ejemplo, si ustedes son creyentes en alguna realidad inmaterial después de la muerte, por ejemplo, cosas por el estilo, usted obviamente tiene todo el derecho a creerlo, aquí no tenemos ningún problema con eso, de hecho esta universidad es católica, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos a referir al objeto de estudio de la ciencia, que es la realidad material. Y al respecto, esta es una clasificación que tiene su polémica, no lo niego, ¿no es cierto? Esta clasificación entiende la ciencia bajo la siguiente forma. Bueno, la ciencia, digamos, es un sistema social, lógico y racional de cómo se genera el mundo, ¿no es cierto? Perdón, cómo se comprende el mundo. Y al respecto, nosotros entendemos que las ciencias se dividen como en dos partes. Están las ciencias que estudian la realidad material o los hechos factuales, por así decirlo, y está la ciencia que estudia las ideas o las ciencias formales. Y dentro de las ciencias factuales, ¿no es cierto?, están las llamadas ciencias naturales o la ciencia de los hechos naturales, y están las ciencias llamadas de los hechos sociales. Por tanto, esta concepción que vamos a tratar de desarrollar acá podría considerarse, ustedes están en todo el derecho a estar en desacuerdo, podría considerarse como una visión de ciencia unitaria, que no separa necesariamente las ciencias naturales de las ciencias sociales. No sé si hay alguna duda hasta ahí, o si están en desacuerdo con eso. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Bueno, fíjense que esta clasificación no es, digamos, exenta de polémica, porque esta clasificación asume que, por ejemplo, los seres humanos y las estructuras que formamos
también forman parte de la realidad material y no están enajenadas de esta, y que por lo tanto se podría pensar en un concepto de ciencia que englobe a ambas y no que las separe. ¿Okay? Eso obviamente que no toda la gente está de acuerdo. Quizá esa discusión nosotros le podríamos hacer el quite en el sentido de que lo que nos interesa acá entender es una concepción de ciencia en ciencias naturales. Pero les dejo plantear la inquietud. Si ustedes consideran realmente una ciencia unitaria, factual, que incluye lo social y lo natural, o si ustedes consideran que tiene que haber una ciencia diferente o distinta en ciencias sociales. Al respecto, yo voy a partir con una cuestión que es más o menos, digamos, no sé si es difícil de entender, pero es un poco para ordenar la discusión. Nosotros en este curso vamos a hablar de lo que son el conocimiento científico, las ideas, las hipótesis, las leyes, ¿no es cierto? Las teorías en general, y por otro lado vamos a hablar del mundo, que es el objeto de estudio de la ciencia, independiente si ustedes consideran que estos dos ámbitos están separados o no. En este aspecto nosotros vamos a hablar del círculo que está acá abajo, el negro, es decir, nos vamos a referir a conceptos generales para entender el mundo, conceptos que ha construido la ciencia ciertamente. Y al respecto voy a partir con un ejemplo, ¿no es cierto? Una cosa es cómo yo escribo o el lenguaje que yo utilizo, ¿no es cierto?, para hablar acerca de los átomos, en inglés, español, francés o un símbolo griego, como ustedes quieran. Otra cosa es el conocimiento que tenemos respecto al átomo, la hipótesis central de la teoría atómica, por ejemplo, y otra cosa es el objeto mismo que existe en el mundo. Nosotros vamos a referirnos al mundo independiente del conocimiento que tengamos de este. Esto es aplicable a cualquier categoría científica. Nosotros entendemos que una cosa es el lenguaje que nosotros tenemos, otra cosa es el conocimiento que nosotros, digamos, estructuramos en base a ese lenguaje, y otra cosa a la cual se refiere ese conocimiento es al mundo material. Por lo tanto, tenemos que llegar a una concepción de qué se entiende por mundo material, más o menos en ciencia, ¿ya? Más o menos. Entonces, mira, voy a salirme de acá, voy a partir con un ejemplo un poquito más quizás básico, pero no lo miren a menos, ¿no es cierto? Y esto encierra una pregunta. Miren. ¿Ven la figura de los animales que lo estoy mostrando ahí? Ok, ya miren, aquí les estoy mostrando varias figuras, ¿no es cierto? De lo que podemos llamar a mascota, como ustedes quieran. Ya, si ustedes ven estas figuras que están acá, ¿no es cierto? ¿Qué concepto se les viene a la cabeza? Perro, ¿no es cierto? Ustedes dicen, bueno, aquí yo estoy viendo un concepto de perro. Perro es una categoría, ¿no es cierto?, de clase, es decir, es un concepto que engloba a varios objetos que nosotros estamos viendo acá, objetos o seres vivos, ¿no es cierto? Y ese es un concepto general, ¿ok? Yo les podría preguntar a ustedes, ¿cuáles son los criterios para que estos seres vivos ustedes los clasifiquen como perros? ¿En qué se fijan? ¿En qué se fijan ustedes? Para decir, este pertenece a los perros. Los Juaco dicen su forma física, ¿ok? ¿Puede ser más preciso? Forma física, porque la forma física tiene como varios aspectos, ¿no es cierto? ¿En qué aspecto o en qué parte de la forma física tú te fijas? Por ejemplo, ¿qué aspecto de la forma física de un perro es diferente a nosotros, los humanos, ¿no es cierto?, para clasificarlo como perros a ellos y no a nosotros como perros? ¿Qué opina el resto? Aquí Gabriel dice, bueno, que son cuadrúpedos, ¿no es cierto?, que poseen cola y hocico. Claro, nosotros no somos cuadrúpedos, no tenemos
cola visible, ¿no es cierto? Y tampoco tenemos hocico. Entonces uno podría decir, bueno, cualquier ser vivo que cuente con esas tres características, yo la voy a clasificar como perro, ¿ya? Obviamente que puede venir alguien de biología y decir, estamos equivocados, no todo lo que sea cuadrúpedo, tenga cola y posea hocico es perro necesariamente, ¿no es cierto? Pero valga la idea, ¿no es cierto? No estamos haciendo solo un juicio, no estamos haciendo un juicio disciplinar respecto a si nuestra definición es correcta, pero sí, un poco lo que apunta es que ustedes se arman un concepto de un ámbito de la realidad, que es la familia de perros, ¿no es cierto? Y ese concepto es general. Pero miren, supongan ahora que yo los pongo en esta disyuntiva. Fíjense la figura que les estoy mostrando. Aquí ustedes tienen lobos, zorros y perros. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven la familia de lobos, zorros y perros, todos juntos, ¿qué concepto se les ocurre que los englobaría a todos? Caninos, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando del conjunto o la categoría de clase de canino. La pregunta de a qué le llamamos o qué características debe cumplir un ser vivo para clasificarlo como canino no es tan simple. ¿Ya? Me imagino que tendrá que ver con los dientes, no sé, o con algún otro aspecto genético, no lo sé, ¿no es cierto? Pero usted, el concepto de canino, o de can, como lo dice Joaco, es un concepto más general que perro, no sé si todos lo ven. Todos los perros son canes, ciertamente, pero no todos los canes son perros. No sé si me entendieron eso. Gabriel dice que sí, Eduardo dice que sí. Ya, entonces, ¿me entendieron? Juan Alejandra, ya, qué bueno que me entendieron. Entonces, me entendieron que hay conceptos más generales que otros. Perro es un concepto más particular que can, que es un concepto más general. Bien, vamos a ir ahora generalizando los conceptos porque yo necesito que ustedes lleguen a generalizar conceptos tan elevados, o sea, tan generales, tan abstractos, que involucren toda la realidad. ¿Ok? Hagamos esto un poquito más general. Miren, me voy a volver acá. Supongan ustedes que ahora los pongo en esta disyuntiva. Aquí ya no hay solamente canes. Entonces yo le digo a usted, denme un concepto que involucre todos estos fotografías que hacen referencia, ustedes saben, a animales en la realidad, ¿no es cierto? Denme un concepto que englobe a todos ellos. Franco dice animales. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Eduardo está de acuerdo, ¿no es cierto? Animales. Perfecto, ¿no es cierto? Animales. Ya, están todos de acuerdo con animales. Ya. Entonces, el concepto de animal es más general que el concepto de can. O sea, todos los canes son animales, no todos los animales son canes, ¿no es cierto? Ya, vamos generalizando esto un poco más, porque esto que nos estoy mostrando es un ámbito súper pequeño de la realidad. La idea es buscar un concepto general o conceptos generales que me permitan entender la realidad, independiente de la disciplina científica a la cual nos estemos refiriendo, ¿no es cierto?, independiente de su visión dualista o monista respecto al tema. Supongan que ahora yo pongo junto con esta fotografía un árbol, ¿ok? ¿Qué concepto se les pasa por la cabeza? Si yo ahora le incluyo un árbol, un alga, ¿no es cierto? Y a Nicolás se le ocurre un concepto que se llama seres vivos, ¿no es cierto? Naturaleza, ya la naturaleza, ecosistema. Ok, ok, son conceptos más generales, ¿no es cierto? Súper. ¿Qué pasaría? Y ahora me voy a la diapo que tengo acá, ¿no es cierto? Este era más que nada el desafío que estaba tratando de mostrarle. A ver, ¿qué pasaría si ahora, junto con todo lo anterior, ¿no es cierto?, yo les pongo esta figura. Perdón, se me pasó. Aquí.
Fíjense la figura, disculpe, voy a volver un poquito. Y ahora voy a quedarme con esto. Ya no tengo solamente animales o seres vivos, sino que ya además le incluye una roca, una estrella, ¿no es cierto? Fotones, que también forman parte de la realidad. Entonces, ¿qué concepto a ustedes se les ocurre para englobarlos a todos? Ya, Franco dice entes. ¿Ok? El concepto de ente se utiliza mucho en filosofía. Ente o entidad, ¿no es cierto? ¿Qué opina el resto? Cosa. Cosa. De hecho, ahí abajo dice cosa, ¿no es cierto? No debía haber borrado esa frase. Cosa. Ente, cosa, objeto, ¿no es cierto? Esas son palabras que son súper generales, que engloban la realidad completa hasta donde la comprendemos, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, es con un concepto sumamente general para definir la realidad, que tiene que ver con que la realidad está relacionada o tiene que ver con cosas, tiene que ver con entes. ¿Estamos? No sé si me entienden hasta acá. Si yo quiero comprender la realidad, yo no puedo decir la realidad está hecha de átomos, ¿ok? Porque la realidad está hecha mucho más de átomos. Los fotones no son átomos, ¿ok? Entonces yo no puedo utilizar una definición química para definir la realidad, como decir la realidad está hecha de átomos y moléculas. Eso está bien para los que estudiamos química, ¿no es cierto? Pero los que estudian ya espectroscopía van a decir, oye, pero ¿y los fotones? ¿Se fijan? Y los bosones y los quarks, ¿dónde quedan acá? ¿No es cierto? Obviamente que el concepto de ente, cosa, ¿no es cierto?, es un concepto súper general que está en casi todas las definiciones de lo que es la realidad, le vamos a llamar material, o la realidad que estudia la ciencia. No sé si tienen alguna pregunta. Dudas, consultas. Mientras piensen, me voy a devolver, ya Joaco dice que no, me voy a devolver a este esquema. Ya fíjense, si ustedes dicen, bueno, ok, la realidad está hecha de cosas o de entes, súper. Esa es una definición que es bastante, o sea, no es que esté mala, sino que es incompleta, por la sencilla razón de que no todos los objetos o no todos los entes a los cuales se refiere la ciencia son materiales, y yo le estoy diciendo que nos vamos a referir a un concepto de realidad material. Por ejemplo, si ustedes hablan con la gente de matemática, les va a decir que el concepto de pi hace referencia a un objeto también, a un ente, es un ente u objeto matemático. Sin embargo, salvo que ustedes tengan una visión platónica al respecto, ¿no es cierto? La mayoría de la gente en ciencias naturales dice que pi, por ejemplo, no es un objeto material. Así como tampoco son materiales los números irracionales o los imaginarios o los primos, ¿no es cierto? Entonces el asunto está de que, si no es cierto, la palabra objeto o ente está bien para definir la realidad, para definir la realidad material nos falta definir el apellido, o sea, qué es lo que entendemos por material. No sé si me entendieron hasta ahí. O sea, una integral es un objeto matemático, pero, no sé si ustedes están de acuerdo, no es un objeto material. Aunque hay gente que piensa que existe el mundo de las matemáticas. Pero independientemente si ustedes creen que existe el mundo de la matemática, lo que sí podríamos llegar a un acuerdo es que de existir ese mundo no es el mundo material, es otro mundo. Por favor, si tienen dudas, háganlas, esto no es fácil. Planteen menos en las dudas. Pónganse en la situación de algún objeto que ustedes dudan si es material o no. Y planteenme la pregunta, no hay problema. ¿Ya? Por ejemplo, yo les puedo decir una piedra es un objeto material y lo más probable es que ustedes van a decir
Sí, obvio, ¿no es cierto? Pero a ver, piensen en algún objeto y que ustedes duden de su materialidad. Que es dicho de otra forma, ¿cuándo podemos decir que un objeto es material? Esa es la pregunta del millón. Ya, Franco dice el espacio, ¿no es cierto? ¿Con espacio te refieres al concepto de espacio-tiempo como lo físico? ¿O te refieres a un volumen? Ya, Franco se refiere especialmente al vacío, ¿ok? Ya, y Joaco dice, hay personas que hablan sobre el alma material. Claro, por ejemplo, el tema del alma es una cuestión que es bien compleja. Hay personas que dicen, no, mira, el alma, hay gente que no cree que existe el alma, hay otros que creen que existe el alma, pero es inmaterial, ¿no es cierto? Y hay algunos que dicen que existe el alma, pero es material. Entonces, antes de que ustedes digan si creen o no en un alma inmaterial, ¿no es cierto? O material, tendríamos que ponernos de acuerdo qué entendemos por material, y eso nos lleva también a la pregunta que plantea Franco, o sea, ¿el vacío es material? ¿El espacio es material? ¿El volumen es material? O sea, ¿qué entendemos por materia en el fondo? Láncense de sus especulaciones para aproximarnos al concepto que no está zanjado, les digo, yo voy a tratar de darle la mejor definición que he encontrado, pero no es que este sea perfecta ni nada por el estilo. Es para que entiendan que ustedes que el concepto de material es complejo. Ya Juaco dice, material es todo lo que tiene masa. Si esa es lo que diferencia lo material de lo no material. Claro, uno podría decir en el vacío no hay masa, ¿no es cierto? Y por lo tanto el vacío no sería material. Waldo, ¿Sí? Raúl, dime. ¿puedo hacer una acotación? Sí, vamos a escuchar a Raúl. Dime, Raúl. Una característica de la entidad de los objetos materiales y los conceptuales es que ver si permanecen estables en el tiempo, si son los mismos o no. Ah, ya. Sí, sí, mira, esa es una definición bien interesante la que nos trae Raúl. Claro, hay algunos que asocian la materialidad con el cambio. Entonces dicen, mira, todo objeto que cambia es material. Y por ejemplo, esa definición sería súper buena para diferenciar una integral, por ejemplo, que es un objeto matemático que no cambia en el tiempo, versus un átomo, ¿no es cierto?, que cambia en el tiempo, se desintegra, reacciona, cambia de posición, ¿no es cierto? También consideren esa definición que plantea Raúl, que es bastante generalizada en ciencia, ¿ya? Aquí Wilson nos dice que para mí material es algo tangible o detectable de alguna forma. Bueno, fíjate Wilson que hay, esa definición es una definición que tiene un apellido, se llama la definición fenomenista de la realidad. En el fondo, la realidad es lo que podemos ver, detectar o medir de alguna forma. Por lo tanto, todo lo que no podemos ver, detectar o medir de una forma no es material. ¿Ok? Eso también es otra definición, ¿ya? La cual tiene obviamente ejemplos a favor, como los planetas, ¿no es cierto? Y ejemplos que también son en contra, como los átomos. Porque los átomos, detectarlos directamente, nadie lo ha hecho hasta donde yo sé, ¿ya? A pesar que hay algunas cuestiones que se están aproximando a esto. Entonces, no es fácil llegar a una definición de lo que es material o materialidad. ¿Ya? Cuando Joaco dice todo lo que tiene masa, claro, eso cuadraría con los átomos, cuadraría con los planetas, cuadraría con lo que dice Raúl, que además todo lo que tiene masa se desintegra en general. Entonces todo estaría cuadrando, pero donde no nos cuadra, por ejemplo, es para los fotones. Los fotones, Joaco, no tienen masa. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, entonces eso implica que los fotones no son materiales, esa es una visión, y hay otros que dicen, no, los fotones son parte de la realidad material, lo que pasa es que no tenemos una buena definición de lo que es materia. Ese es el otro problema. Los fotones nos pusieron una encrucijada respecto de lo que entendemos por realidad material. Ahí hay dos posibilidades.
Más dudas, consultas, alguna otra acotación para antes de ir avanzando. Ya. Fíjense que cuando uno trata de establecer qué es la materia, ¿no es cierto? Uno tiene que ir a aspectos como los que menciona Raúl. En el fondo, ¿qué características tiene un objeto material que un objeto no material no tiene? Como los objetos matemáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno cree que el alma es inmaterial por cuanto es irreductible, es elemental y es eterna, ¿no es cierto? Es decir, no cambia. Claro, estamos hablando que ahí cuadraría perfectamente con lo que dice Raúl. O sea, uno diría, si el alma tiene esas características y la realidad material tiene las características de que cambia, entonces estamos claros que el alma sería inmaterial. Pero hay que definir los términos. Miren, vamos a tratar de acercarnos a lo que es el concepto de materialidad con otros ejemplos que son más concretos. Ya, Nicolás dice, ¿y los fotones cambian? Fíjate que los físicos dicen que los fotones cambian. Los fotones, en la medida que va pasando el tiempo, van perdiendo energía y que se van desplazando hacia el rojo cada vez más. Eso es lo que entiendo yo que dicen los físicos. Por otra parte, los fotones además cambian de posición, ¿sí? Porque tienen una velocidad constante, no tienen por lo tanto las coordenadas espaciotemporales constantes, van cambiando siempre en el tiempo. Y ten en cuenta que además los fotones a veces son absorbidos por otras, digamos, por otras partículas, como los átomos. Entonces, bajo ese contexto no existirían los fotones, digamos, inmutables, por así decirlo. ¿Ya? Y una vez le escuché a un físico, en base a lo que decía Franco respecto al vacío, que decía que lo que se entiende por vacío no es que no hay nada, dice que lo que hay son campos. Imagino yo campos de fuerza, campo electromagnético, vaya uno a saber, ¿no es cierto? Pero entonces el vacío no es vacío, vacío no es igual a nada, ¿ok? Claro, todo esto que estamos discutiendo aquí es súper físico, ya porque normalmente la física se mueve en la frontera de lo que es definir lo que es real, porque los aportes más elementales de la realidad normalmente provienen de esa área. Miren, una vez le hicieron una entrevista a Humberto Maturana, ¿no es cierto? Y le preguntaron, usted la va a buscar en YouTube, está en un programa que se llama La Belleza de Pensar, que lo entrevistó Christian Warken, creo que se pronuncia el apellido de él, y me acuerdo que en esa discusión estaba la pregunta respecto de la materia, y él dio una respuesta súper interesante. Él dijo, no existe la materia, lo que existen son objetos materiales. Y lo que entendemos por materia entonces sería una serie de atributos que cumplen los objetos del mundo. Entonces yo por eso les voy a poner acá unos ejemplos. Miren. Una cosa son las cosas o entes. ¿Sí, perdón? ¿Vuelve a repetir, porfa? Ah, ya. Lo que pasa es que lo que le estaba contando yo es que cuando le preguntaron a Maturana, a Humberto Maturana, respecto de la materia, Maturana nos dio una respuesta bien interesante. Él dijo, no existe la materia, lo que existe son objetos materiales. Porque lo que llamamos materia es una serie de atributos que cumplen los objetos. ¿Ok? Voy a leer lo que dice aquí Franco, dice entonces el concepto de vacío como se usa en la ley de Coulomb, dieléctrico o permisividad del vacío sería inmaterial, en tanto que no tiene, lo dejaste inconcluso Franco, en tanto que no tiene, ¿qué, perdón? Ah, se cae el audio. En tanto que no tiene qué, en tanto que no tiene objeto concreto o fisicalidad. Bueno, mira, lo que plantea Franco, yo no estoy en una posición como para responderte por cuánto habría que preguntarle a los físicos qué es un campo, por ejemplo, qué es un campo eléctrico. Porque lo que yo le he escuchado a los físicos, es que los campos eléctricos, porque el campo es un objeto, o sea, es material. Ya, a ver si me escuchan acá. Ya.
¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Pero yo te escucho ahora. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ya vamos a ver. Ya, lamentablemente no tengo cable, mi computador no tiene internet, tiene solamente Wi-Fi. Y como le estaba diciendo a razón de la consulta de Franco, ¿no es cierto? Yo cuando he conversado con físicos al respecto, no estoy en posición de dar una respuesta respecto al tema de los campos. Porque claro, por ejemplo, la radiación electromagnética, cuyo objeto es el fotón, también se mueve en un campo que tiene un vector eléctrico y un vector magnético. Entonces, lo que se entiende por vector eléctrico y vector magnético estaría considerado como material. Yo ahí tengo una duda, ¿ya? Una duda. No estoy en posición de dar una respuesta porque no es mi disciplina. Pero lo que he leído respecto a autores que manejan este tema de la física dicen que sí, que los campos también son materiales. Si quieren saber más detalles, habría que preguntarle a un físico. ¿Ya? Sí, bueno, lamentablemente se escucha esto cortado. Yo voy a seguir y si esto no funciona bien, yo voy a dejar el video grabado. Ya. Sí, claro, a ver, me preguntan si podía repetir la definición de que dio Maturana. Maturana no es que dio una definición, ¿eh? Lo que pasa es que le preguntaron por la materia y él dijo no existe la materia, lo que existe son objetos materiales, porque lo que llamamos materia sería una serie de atributos que cumplen los objetos materiales. Entonces la pregunta está mal hecha, no es qué es la materia, es qué es un objeto material. Esa sería como la pregunta, si es que lo interpreté bien a Maturana, ¿ya? Entonces, claro, más que entender qué es la materia, hay que entender qué atributos cumplen los objetos para considerarlos como materiales. Por lo tanto, hay que ir al concepto de atributo o al concepto de propiedad, ¿ya? Que eso es lo que les quería mostrar ahora. ¿Qué es una propiedad? ¿O qué es un atributo o una característica? ¿Cierto? Esa es la pregunta que nos convoca. Entonces, déjenme ver acá. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es la materia, en el fondo le estoy preguntando a ustedes qué es un atributo material. Y para entender lo que es un atributo, les voy a mostrar esta diapo, díganme si la ven. En esta diapo se diferencia lo que es una cosa o un objeto versus lo que son propiedades. Por ejemplo, la masa, que ustedes la mencionaron, ¿no es cierto? La masa no es un objeto, la masa es un atributo. ¿Por qué? Porque la masa no existe, existen objetos con masa. No sé si me explico. No sé si entendieron esa frase. Lo mismo que el volumen. No existe el volumen, existen objetos con volumen. Entonces repito, no existe la masa, ¿ya? Le voy a escribir aquí en el chat. Existen objetos con masa. La masa es un atributo, es una propiedad. Entonces, quería ver si se entiende eso. Existen algunos ámbitos de la realidad que no son cosas, sino que son atributos de cosas, ¿ya? Eh, entonces, eh, cuando uno pregunta qué es la materia, la pregunta es qué atributos poseen los objetos materiales. Por ejemplo, yo puedo decir qué atributo tiene una estrella. Bueno, una es que brilla, ¿ok? Entonces, el brillo de una estrella, ¿no es cierto? Es una propiedad. No existe el brillo, ¿ya? En el fondo, no existe el brillo, existen objetos brillantes. ¿Estamos? No sé si me entendieron Bueno, hasta por ahí. ejemplo, esto se ponerlo muy claro, que la energía es propiedad, que eso es muy confundido por el común de las personas con objetos.
Sí, bueno, lo que dice Raúl, ¿no es cierto? A ver, no está inestable esta cosa. Lo que dice Raúl es súper importante. La energía, como decía Raúl, como la entiende la termodinámica, la energía no es un objeto, es una propiedad de los objetos. Y claro, Raúl menciona esto porque una confusión muy común a nivel de enseñanza de la ciencia, sobre todo de la termodinámica, es confundir la energía como una cosa, como que fuese un fluido, ¿ok? Es como que yo guardo energía, acumulo energía, ¿no? La energía es una propiedad, ¿ya? Entonces yo no puedo decir que existe la energía, tengo que decir que existen objetos con energía. Ahí hay una pequeña diferencia. Si ustedes se van a un poco las definiciones que están dando vuelta por ahí, la mayoría definen una cosa más o menos así, dicen, los objetos materiales poseen existencia propia, en cambio las propiedades no poseen existencia propia, sino que se manifiestan en los objetos. No sé si me entendieron eso. Por ejemplo, denme, a ver si es que me entendieron, ¿no es cierto? Si es que me entendieron, ¿no es cierto? Si es que me entendieron, denme propiedades de ustedes. Si es que me entendieron, denme propiedades de ustedes. A ver si me siguieron la definición de propiedad. ¿Qué propiedades tienen ustedes? O sea, ¿qué le estoy escribiendo? Sí. Ahora sí. Propiedades de ustedes. Denme ejemplos, ¿ya? La masa, ya. Ustedes poseen masa. La masa, se fijan, es una propiedad. Ustedes poseen volumen, ya. Esas dos propiedades, fíjense, son propiedades físicas, ¿ok? Bien. Denme propiedades biológicas de ustedes. Voy a poner aquí, ok, con las propiedades físicas. Franco dice que ustedes tienen la propiedad o la característica de poder negar la entropía, ¿ya? Claro, hay propiedades que son, digamos, o sea, ustedes son tercos, que es un atributo intrínseco. Ya, mira, me hablan del metabolismo. Mira, vamos a ver más adelante que el metabolismo, si es que lo entiendo bien el concepto, yo no soy biólogo, no bioquímico, pero el metabolismo más que una propiedad es un proceso que tiene que ver con algunas propiedades, ¿ya? Vamos a ver ese concepto, ¿ya? Pero yo les pedí una propiedad biológica y el metabolismo va por ahí, ¿no es cierto? Pero yo creo, puedo equivocarme, que el metabolismo más que una propiedad es un proceso. Pero vamos a ver más adelante que todo proceso involucra el cambio de propiedades en el tiempo. Por lo tanto, en el metabolismo, ¿qué es lo que cambia como atributo? Ahí podríamos llegar a la propiedad. Los otros aporten más propiedades biológicas. ¿Qué propiedades biológicas tienen ustedes? Ya. La respiración, ¿no es cierto? También, hasta donde la entiendo, ¿no es cierto? También es un proceso, ¿ya? Es decir, es un cambio en el tiempo. Cualquier frase que haga relación a cambios en el tiempo, más que ser propiedades, son procesos, ¿ya? Vamos a ver la definición de procesos más adelante. Pero los procesos hacen relación a propiedades. Ya, Franco menciona la variabilidad y la herencia, ¿ya? Habría que ver la variabilidad de qué. ¿Cuál es la propiedad que cambia o que varía, ¿no es cierto? Lo mismo caso de la herencia, ¿no es cierto? Yo insisto,
esos conceptos más biológicos que ustedes dan, habría que ir, y esto que estamos haciendo acá no es fácil, ¿eh? Esto que estamos haciendo acá no es para nada fácil, habría que ir a la definición, a la construcción histórica de esos conceptos para entender si hacen referencia o no a una propiedad. Esto no es simple, ¿ya? Pero miren, yo les voy a dar un atributo que ustedes tienen, que sí yo he visto que es un atributo. Ustedes son fértiles. Ese es un atributo que tienen ustedes, atributo que no tenían antes y que van a perder después, en un proceso llamado envejecimiento. El color de la piel, ¿no es cierto?, también es un atributo. Bien. El color de la piel yo creo que es un atributo físico, no creo que sea biológico. El color no es una propiedad biológica, una propiedad física, tengo entendido. La fertilidad tengo entendido que es biológica. ¿Okay? Ustedes tienen el atributo de poder caminar. Eso no lo tienen cuando uno es un bebé, ¿no es cierto? Miren, denme más ejemplos, pero ahora vámonos a la química, ¿ya? Denme propiedades químicas. Quizás es difícil hablar de propiedades químicas de un ser humano, ¿ya? Aunque tiene alguna por ahí, pero denme una propiedad química de una sustancia. La concentración es una propiedad de una solución. Bien. ¿Ok? Que hace referencia a una propiedad relacional, que hace referencia a la propiedad de la masa y a la propiedad del volumen de esa misma solución. Súper. ¿Qué otra propiedad química? La temperatura, sí, bueno, la temperatura es una propiedad más que química, es termodinámica, ya, pero efectivamente la temperatura es considerada una propiedad. Concentración, temperatura. Química, les faltan químicas, propiedades químicas. Ya, lo que Joaco llama estabilidad, habría que precisarla. ¿Estabilidad qué? ¿Estabilidad redox? ¿Estabilidad ácido-base? ¿Estabilidad nuclear? ¿No es cierto? Por ejemplo, el tiempo de vida medio de una sustancia es una propiedad que a mi juicio es química nuclear, ¿ya? El potencial redox, ¿no es cierto?, también es una propiedad química. La acidez o el pH de una solución es una propiedad química, efectivamente, ¿ya? Se fijan que cuando uno se mueve en las ciencias naturales, el concepto de propiedad engloba todas las ciencias naturales. Hay propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas, ¿ok? Pero fíjense que esta es una tesis que yo siempre he defendido. Ustedes pueden pensar incluso en propiedades psicológicas y en propiedades sociales. Por eso yo creo que esta aproximación incluso puede incluir a las ciencias sociales. Denme una propiedad psicológica, es decir, una propiedad propia, ¿no es cierto?, de una persona. La tolerancia, memoria, las emociones, ¿no es cierto? No todos los objetos presentan emociones. Ese es un atributo que tienen algunos objetos, seres vivos, nosotros, por ejemplo, ¿ya? La propiedad o característica de poder razonar, ¿no es cierto? Se fijan que ahí ustedes tienen el lenguaje, efectivamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la capacidad de construir un lenguaje. Se fijan que de ustedes mismos van saliendo, o sea, uno, ¿qué es lo que puede decir? No existe el lenguaje, existen personas con lenguaje, o sociedades, creo yo, con lenguaje también podría asociarse. Pero el lenguaje no existe por sí solo. Se manifiesta en una persona o en una sociedad. No existen las emociones, existen personas que se emocionan o que presentan el atributo de la emoción. ¿Se fijan? Ahí ustedes se están aproximando más o menos a la definición de propiedad. Ahora, repito, esto que estamos haciendo acá no es simple, ¿eh? No es que ustedes me lancen un concepto y yo inmediatamente les voy a decir, es una propiedad o no. Hay varios ejemplos que están en discusión, ¿ya? Por ejemplo, el último caso que leí, que todavía está en discusión, es ¿la gravedad qué es? ¿Es una propiedad o no? Yo sé que todavía hay una discusión en algunos papers y no lo tengo del todo claro, aparte que no soy físico, ¿ya?
láncense, por último, para que quede lo más claro posible esto, una propiedad social, no ya de un individuo, sino que de una sociedad. Ya, la solidaridad, ya eso es interesante, no existe la solidaridad de un individuo, la solidaridad emerge en interacciones de individuos, o sea, estamos hablando ya a nivel social, ¿sería? Ese es un buen ejemplo, yo estoy de acuerdo, no digo que es así, a lo mejor me equivoco, pero estamos claros que no existe la solidaridad así por sí solo, así como no existe la comunicación por sí solo, la comunicación emerge entre dos o más individuos, ya no es una propiedad individual, ¿ok? ¿Qué otra propiedad? ¿Alguna otra propiedad? Bueno, las relaciones políticas, ¿no es cierto? Hacen emerger propiedades sociales, efectivamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la representatividad. La representatividad, por ejemplo, a la hora de elegir un líder, ¿no es cierto? Nosotros tenemos líderes que son representativos de nosotros, supuestamente. Entonces, la política es un ejemplo muy claro de cómo hay propiedades que emergen a nivel de relaciones sociales y no solamente a nivel individual. Por ejemplo, la propiedad privada, la cultura, ¿no es cierto? La propiedad privada, la propiedad social, son propiedades que son sociales, obviamente, no son individuales, no son propiedades psicológicas. ¿Estamos? Las dudas hasta aquí, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna, el juego está clarísimo. Muy bien. Waldo, ¿Sí? Raúl. yo quisiera contar otro ejemplo que vi en un texto de materialismo dialéctico que hablaba sobre la conciencia. ¿Ya? Decía que era una propiedad de la materia altamente organizada. Eso era todo lo que decía, pero a partir de Bunge, él habla de que es una característica de emergencia, o sea, como producto de la materia altamente organizada, pero como emergencia, y eso no lo había visto en otras corrientes. Mira, lo que plantea Raúl es bien interesante porque hay varios casos que están en discusión. Vamos a tocar el tema quizás ahora de la conciencia, si nos da el tiempo. Yo antes de tocar el tema de la conciencia tengo que sí, precisar una cosa, porque el concepto de propiedad creo que lo tienen más o menos claro, pero no sé si tienen el concepto de propiedad emergente, ¿ya? Vamos a ir al concepto que nos plantea Raúl de propiedad emergente, ¿ya? Miren, ¿qué es una propiedad emergente? Es una propiedad que surge de la interacción de dos objetos, de dos o más objetos. Es decir, es una propiedad que precisamente emerge o se manifiesta al interactuar dos o más objetos, la cual no estaba presente en el objeto aislado, ¿ya? Y yo siempre pongo como ejemplo el tema de los átomos y las moléculas, que es el público que estamos acá presente, ¿no es cierto? Por ejemplo, denme propiedades de un átomo aislado, no un átomo formando parte de una molécula. ¿Qué propiedades tienen los átomos? Denme algunos. Ya, Franco da la electronegatividad, ¿no es cierto? Bueno, cada átomo tiene una electronegatividad, ¿no es cierto? En todo caso, la electronegatividad, bueno, tiendo a encontrarte la razón, Franco, aunque tengo entendido que la electronegatividad también es una propiedad que no es esencial de un átomo aislado porque es referida a otro, ¿ya? Pero entiendo lo que tú dices, o sea, cuando uno se va a la tabla periódica, ¿no es cierto? Uno ve atrás y les da a ustedes la electronegatividad de átomo por átomo, ¿no es cierto? Claro, la escala es arbitraria, exactamente. Entonces, ese ejemplo puede que esté bien, puede que esté mal, ¿no es cierto?
Pero vale el caso, o sea, una cosa es la electronegatividad de un átomo, ¿no es cierto? Pero piensen ustedes en un átomo que tiene mucha electronegatividad, otro que tiene poca electronegatividad, ¿no es cierto? Cuando un átomo interactúa con otro para formar un enlace, ¿qué características o atributos emergen en la molécula, ¿no es cierto?, en la cual el átomo aislado no tiene? Resonancia, dice Franco, ¿no es cierto? Claro, tú puedes tener, efectivamente, ¿no es cierto? Claro, si nos vamos a la resonancia, como dice Franco, si ustedes tienen átomos aislados, por ejemplo, átomos de carbono, pero después ahora ustedes los unen para formar una estructura compleja, en esa estructura compleja que forma una interacción, ¿no es cierto?, que se forman producto de estas interacciones, puede emerger la resonancia electrónica, ¿no es cierto?, que es lo que pasa, por ejemplo, en un anillo aromático. Esa es una propiedad que sería emergente para nuestros ejemplos, ¿se fijan? Es decir, la resonancia no existe en los átomos aislados, emerge precisamente esa propiedad cuando estos átomos interactúan de cierta forma, ¿cierto? Ese es un caso bien, bien interesante. La vibración, ¿no es cierto?, o la rotación emerge cuando los átomos interactúan, formando enlaces. Ese es otro ejemplo. Entonces, ese es un concepto de propiedad emergente. No sé si me entienden hasta ahí. ¿Entienden lo que es una propiedad emergente? ¿Sí? Entonces, si es que me entienden, ¿no es cierto?, lo que es una propiedad emergente, denme más ejemplos de propiedades emergentes, pero no necesariamente en química. Denme ejemplos de propiedades emergentes en física, en biología, en psicología, en sociología o en una sociedad, ¿no es cierto? Denme más ejemplos de propiedades emergentes. La vida, dice Franco. A ver, explícate. Ah, la vida, tú dices que la vida es una propiedad emergente. Ah, ya sí, sí te entiendo. Ya. Bueno, efectivamente, fíjense que, y de hecho tengo entendido que Maturana se hizo famoso un poco por eso. O sea, la definición de lo que es la vida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los atributos de un ser vivo? ¿Y en qué momento emerge la vida, ¿no es cierto? Claro, ahí ustedes tienen una característica que es bien interesante, no sé si ustedes saben. Voy al caso de la gravedad, Nicolás. Voy a ver el tema de la vida y después vamos al caso de la gravedad, que yo concuerdo contigo que también es una propiedad emergente. En el caso de la vida, yo tengo entendido que Maturana plantea algo así como que cuando uno tiene un sistema material capaz de autoorganizarse, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de vida, que es como su concepto de autopoiesis, creo que es algo así. Yo no soy experto en el tema de autopoiesis, a lo mejor lo estoy tergiversando, pero un poco para simplemente con fines didácticos lo estoy mencionando, ¿no es cierto? Que cuando esta estructura macromolecular, ¿no es cierto?, de membranas y proteínas, ¿no es cierto?, es capaz de ahora autoorganizarse y autoformarse, tomando materiales de afuera, ¿no es cierto?, para incorporarlos a su estructura, ahí estamos hablando de lo que es un atributo de la vida, una propiedad emergente, la autopoiesis. Respecto de la gravedad, como dice, doy el paso al tiro, termino con el tema de la gravedad. Respecto al tema de la gravedad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás, o sea, a pesar que esto yo no lo he visto zanjado, pero yo creo que la gravedad, como fuerza, ¿no es cierto?, es un atributo que emerge al interactuar dos cuerpos con masa. Pero esa es la definición newtoniana de gravedad. Yo sé que hay un físico que puede ser experto en el tema y me va a decir, no, ahora se entiende la gravedad como lo plantea Einstein, que es la interacción de un cuerpo con masa con el espacio-tiempo. Bueno, sea como sea, la gravedad emerge debido a interacciones. ¿Ya? ¿Raúl iba a decir algo? ¿Raúl? ¿Ibas a decir algo? Sí, Waldo, creo que dijiste una palabra que hay que darle el significado que la emergencia se produce en los sistemas que ya sea que interactúa como un sistema o como un grupo, un conjunto de sistemas en los cuales también se produce emergencia.
a otro nivel. Eso tú lo dijiste en un ejemplo y eso es re importante tenerlo claro. Ya. ¿Estáis escribiendo alguna cosa acá? Claro. O sea, la palabra sistema, como estaba diciendo Raúl, precisamente es cuando, a ver, voy a tratar de parafrasearlo lo mejor posible, ¿eh? Pero muchas definiciones de sistema es la interacción de dos o más objetos para formar una estructura con propiedades emergentes. ¿Okay? O sea, en el fondo, dos objetos que no interactúan y que no generan ningún cambio a nivel de las propiedades no son un sistema. Sin embargo, si esos dos objetos al interactuar, al menos emerge una propiedad o desaparece otra, ¿no es cierto? Y se mantiene con cierta estabilidad en el tiempo, estamos hablando de lo que sería un sistema, ¿ya? No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Dudas, consultas de lo que es una propiedad emergente? Claro, o sea, dos partículas interactuando, en donde producto de esa interacción emerge una propiedad nueva y además esa interacción es estable en el tiempo, claro, tú puedes decir que se forma un sistema. Cuando hablamos de interacción no nos referimos a enlace, ¿ya? Te pongo un caso, mira, incluso tú lo puedes llevar a cuestiones sociales. La familia, por ejemplo, es un sistema. Y tú tienes ahí objetos interactuando, ¿no es cierto? Y forman digamos, forman un sistema cohesionado en el sentido que emergen algunas propiedades y otras desaparecen. La pregunta es, ¿qué tipo de interacciones ocurren entre personas para ser considerados como una familia? ¿De qué interacción estamos hablando? Porque, por ejemplo, en el caso de dos átomos interactuando, ¿no es cierto? Estamos hablando de su interacción a nivel energético y a nivel electrónico para formar enlaces. Pero nosotros estamos utilizando un concepto súper general de interacción que puede incluir el tema de los enlaces, como puede incluir otro tipo de interacción, ¿ya? Entonces yo le hago la pregunta, si estamos de acuerdo que una familia es un sistema social, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de interacciones hay entre las personas que forman parte de una familia? Crianza, ¿no es cierto? Claro, la crianza, podríamos definirla, la comunicación, exactamente, la crianza y la comunicación. O sea, uno en una familia intercambia información. Estamos hablando de la comunicación. Hay una interacción vía intercambio de información. La crianza, perdón, entiéndase que la crianza implica, ¿no es cierto?, una serie de intercambios que son materiales como comida, afecto, ¿no es cierto?, cuidados, responsabilidades legales. La crianza es un concepto súper general que involucra varias interacciones. Incluso podría incluir la comunicación. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, objetos interactuando, pero también esa interacción no es una cosa, ¿cómo se llama?, casual o anecdótica. Esa interacción mantiene una cohesión en el tiempo. ¿Ok? No es un mero encuentro. ¿Ok? Entonces esa interacción se mantiene en el tiempo porque hay relaciones o interacciones que de larga data que mantienen esa estructura, ¿no es cierto?, digamos, estable. Alguien puede considerar que en este ejemplo tienen que haber lazos sanguíneos, otros dicen que no, ¿no es cierto? Sea como sea, ahí tienen ustedes un ejemplo de sistema social. Ya, aquí lo que tú mencionas, Franco, es bien importante. No todas las propiedades necesariamente surgen de interacciones. Estamos hablando solamente de las propiedades emergentes. ¿Ya? O sea, no puede existir propiedad emergente sin interacción, pero no implica que todas las propiedades son emergentes. Hay propiedades que son esenciales, ¿ya?, que forman parte del objeto en sí, sin interacción con otros objetos. ¿Estamos? Por ejemplo, podríamos poner en esa categoría la masa, ¿ya? Tu masa
tu propiedad, ¿no es cierto?, de la masa no depende de las interacciones con otros objetos. Claro, obviamente que si tú no dejas de comer, ¿no es cierto?, vas a perder masa, ¿sí? Eso estamos claros. Entonces, ¿hay una relación entre propiedad con interacción? Sí, solamente en el caso de las propiedades emergentes. ¿Okay? Ahora, aprovechando la pregunta de Franco, ¿no es cierto?, hay una definición que a mí me gusta bastante, a pesar que reconozco que no la puse en mi libro, es que dice que la suma de interacciones que mantienen cohesionado el sistema, a eso se le llama estructura. ¿Ok? O sea, en el fondo, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de objetos con una suma de interacciones, estructura, que lo mantienen cohesionado en el tiempo. ¿Sí? Ah, ya, mira, ya. Eso es importante, Franco. Lo que tú dices, ¿no es cierto?, que es físicamente emergente, la masa, ¿no es cierto? En realidad tú te estás refiriendo al peso, no a la masa. El peso efectivamente requiere una interacción con otro objeto, pero no la masa. Recuerda que la masa es una cosa y el peso es otra. Ahí requiere, por ejemplo, el peso en nuestro planeta Tierra requiere la interacción con la gravedad terrestre, ¿no es cierto? No sé si me explico bien. ¿Me di a entender más o menos bien? Mira, hasta donde yo sé, porque según Franco, no sé cómo entender la masa. La masa sería una propiedad esencial, no es una propiedad emergente. Por eso la masa no tiene que ver con interacciones. El peso sí. Entonces, por eso hay propiedades que son emergentes, como el peso yo podría estar de acuerdo contigo, como la gravedad yo podría estar de acuerdo con otro ejemplo, no así la masa. Es como, por ejemplo, la carga de un electrón. La carga del electrón es una propiedad esencial del electrón. ¿Ok? El spin también tengo entendido que es una propiedad esencial. El momento angular, hay varios ejemplos de propiedades que son esenciales, ¿no es cierto? Y otras, o intrínsecas del objeto, y hay otras propiedades que son relacionales o otras propiedades que son emergentes al interactuar con otros objetos. Waldo, o sea, habría que decir propiedades esenciales y accidentales, primarias o secundarias. Ya, hay varias definiciones. Antes de comentar lo que dice Raúl, voy a irme al comentario de Nicolás y después vamos a ir a lo que plantea Raúl. Nicolás dice, entonces dos entes exhiben propiedades. Al estar juntos hacen un sistema y desde aquí emergen las propiedades emergentes. Claro, por ejemplo, les pongo un caso. Ustedes, desde un punto de vista de las relaciones socialmente reconocidas, ¿no es cierto? Ustedes, dígame si me equivoco, son solteros. ¿Sí? ¿Son todos solteros, no? ¿O solteras? ¿Por qué duele? ¿Qué? ¿Por qué les duele ser soltero? En el carnet sí. Por eso dije, Franco, relaciones socialmente reconocidas, ¿no? Ya, entonces ustedes son solteros. Ahora, piensen ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué propiedades tienen ustedes? Perdón, lo digo al revés. Piensen qué propiedades emergen al momento en que ustedes se casan. Para hablar que ustedes formaron un sistema llamado matrimonio. ¿Y qué propiedades pierden también? ¿Sí? Algunas propiedades pierden y otras emergen. Ya, Franco dio en un clavo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que desaparece? Desaparece la propiedad privada individual, ¿no es cierto? Y emerge socialmente la propiedad conyugal, que es lo que llama Franco compartir los bienes.
¿Se fijan? Ahí tiene usted una emergencia de una propiedad social en este caso. También emergen obviamente la comunicación, ¿no es cierto? El afecto, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero lo que planteaba Nicolás, ¿no es cierto? Antes de lo que decía Raúl, claro, yo también les podría preguntar a ustedes, ¿y qué propiedades tienen ustedes ahora que los que somos casados no tenemos ya? Mi señora me quiere matar, no debía haber ocupado este ejemplo. Plenitud. Libertad. Ya, claro, ustedes son libres, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Ser libre, libre de hacer lo que quieran con su vida afectiva y obviamente uno cuando está en pareja formalmente no, ¿no es cierto? O sea, hay propiedades que desaparecen y hay propiedades que emergen, ¿no es cierto? Claro, yo los podría molestar a ustedes y decirle, claro, ustedes son libres de hablar con su almohada, porque están solos y su vida es patética, ¿no es cierto? Pero no es así, normalmente uno tiene, digamos, cosas buenas y malas, ¿no es cierto? Como ustedes quieran verlo. Pero lo que estoy hablando es que son cosas que aparecen y desaparecen. ¿Ya? Perdón, atributos que aparecen o desaparecen. ¿Ya? Entonces, atendiendo a lo que decía Raúl, ¿no es cierto? Claro, hay varias formas de clasificar las propiedades. Ya yo le estoy dando en una forma que es de la ontología de la ciencia. Obviamente que si ustedes se van a definiciones más concretas, ¿no es cierto? Ustedes pueden encontrar otros criterios de clasificación. Por ejemplo, Raúl mencionó las propiedades que son, por ejemplo, las primarias o las secundarias, o lo que se llaman fenoménicas y transfenoménicas. Ya, ese es otro tipo de clasificación. Por ejemplo, el que hacía esa clasificación es Galileo. Galileo decía, mira, hay propiedades que son fenoménicas, es decir, son propiedades que se le manifiestan a un observador, por ejemplo, el color, ¿ok? Y hay propiedades que son transfenoménicas, que no dependen de un observador, como por ejemplo la longitud de onda, ¿ok? Entonces, como por ejemplo la masa, ¿ya? Entonces, como les dije, hay propiedades fenoménicas y transfenoménicas, y es que ustedes utilizan como criterio clasificador el observador. Nosotros nos referimos a un tipo de clasificación que es la clasificación que tiene que ver con la esencialidad o la relacionalidad que tiene el objeto. Hay propiedades que emergen debido a que el objeto interactúa con otro, y hay propiedades que le son propias al objeto, ¿ya? Perdonen el ejemplo de la almohada, ¿ya? ¿Alguna duda? Consulta. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Perdidos participantes por el chiste. Ya. Me gusta el humor negro, disculpa. Es que ustedes siempre me atacan porque ustedes son solteros y yo soy casado y siempre me atacan con esto de la libertad. Ya. Me defendí, ¿no? Bien. Continuemos con los que quedan. Entonces, y como les digo, hay varias formas de clasificar las propiedades. Nosotros nos referimos en este curso a lo que son las propiedades esenciales y las propiedades emergentes, que no quita los otros tipos de clasificaciones como propiedades primarias secundarias. Hay propiedades que se clasifican como cualitativas y cuantitativas, ¿no es cierto? Eso ya son propios de las distintas disciplinas, ¿ya? A ver, bueno, creo que ya estamos acercando la hora. Bueno, aquí tienen ustedes, con esto termino, entonces, cuando ustedes hacen una lista de propiedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, de una piedra, ustedes dicen, bueno, aquí tienen una piedra, esa piedra tiene varias propiedades, masa, volumen y forma, son algunas de ellas, ¿no es cierto? Algunas de ellas. La pregunta que les voy a dejar pendiente para la clase del jueves es, ¿qué propiedad tienen todos los objetos de la realidad? Todos los objetos de la realidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, una estrella brilla, pero la piedra no. Por lo tanto, yo no puedo decir que
los objetos materiales son los objetos que brillan, por cuanto dejaría fuera las piedras, ¿no es cierto? Que estamos claros que forman parte de la realidad. Entonces, la pregunta para entender lo que es un objeto material, como lo plantea Maturana, ¿no es cierto?, es ¿qué propiedad poseen todos los objetos materiales? Y ahí vamos a acercarnos a una definición un poquito más cercana a lo que es la realidad material. ¿Ya? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Sí? Ya, lo voy a dejar aquí escrito en el chat. ¿Qué propiedad poseen todos los objetos materiales? Ya, aquí Nicolás se aventuró una respuesta a longitud de onda. Está bien, pues, piénselo, es para el jueves. Ya no quiero quitarle más tiempo porque obviamente ya es hora de almorzar. Bueno, ustedes verán si almuerzan solo o en compañía. Ya, no los molesto más. Quedamos hasta aquí. Entonces, nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao. No lloren, por favor. Nos vemos.